A todas y a todos, muy buenas tardes. Junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Reberta, venimos a hacer un anuncio que claramente tiene que ver con que a partir del mes de noviembre, la tarjeta alimentar se va a cobrar en la asignación universal por hijo. Bien saben que la tarjeta alimentar ha sido una política de seguridad alimentaria puesta en marcha por el presidente de la Nación a principios del año 2020. Esa tarjeta alimentar tiene una inversión de 19.000 millones de pesos por mes, tiene 2.300.000 beneficiarios y beneficiarias, alrededor de 4 millones de personas alcanzadas, y esta medida tiene que ver con dos cuestiones muy concretas, ¿no? Que las familias puedan utilizar el dinero físico o electrónico, ampliar y claramente permite desconcentrar el sistema de compras y dinamizar la economía y el consumo, ¿no? Pretendemos con esta medida, con el pago en el calendario de la asignación universal por hijo, Fernanda lo va a contar, pero en definitiva transformar la tarjeta alimentar en la asignación universal por hijo. Insisto, se va a cobrar en la asignación universal por hijo. Esto alcanza a madres o padres con hijas e hijos hasta 14 años que reciben la UH. Esto alcanza a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo. Esto alcanza también a personas con discapacidad que reciben la UH y a madres con 7 hijos o más que perciben pensiones no contributivas. A partir del mes de noviembre se va a cobrar en la UH la tarjeta alimentar. Dos caminos muy concretos, ¿no? En primer lugar, que cada familia pueda disponer del dinero, sea en forma física o electrónica, en débito, para poder direccionarlo al consumo. Es importante pensar que esto va a beneficiar al consumo directo en el barrio, el almacén, la carnicería, la verdulería, las ferias populares, las emprendedoras y los emprendedores, ¿no? Medidas que tienen que ver con seguir garantizando la seguridad alimentaria, las políticas alimentarias. El Ministerio de Desarrollo Social siempre trabaja en función de estas políticas alimentarias, con la ley de celíacos, con la red de merenderos y comedores en más de 15.000 merenderos y comedores que estamos atendiendo, con todo lo que tiene que ver también con el sistema alimentario escolar, en donde el Ministerio de Desarrollo Social también hace aporte a cada provincia para sostener el sistema alimentario escolar para las nenas y nenes, chicas y chicos de las escuelas públicas. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Como muy bien explicaba el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, estamos contándoles, por eso siempre agradecemos el trabajo, la tarea de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, a mucha gente en la Argentina, como planteaba el Ministro, 3.900.000 nenes y nenas, 2.350.000 titulares de asignación universal son asistidos por el gobierno con la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar fue una decisión política del gobierno de nuestro presidente, Alberto Fernández, ni bien asumió la responsabilidad de conducir la Argentina, porque había un problema, y ese problema era hambre en los chicos y las chicas de la Argentina, ni indicadores de pobreza en los más chicos de la República Argentina. Y para eso se instrumentó una política que era acompañar a la asignación universal un monto para complementar esa asignación universal, para que las familias, esos titulares de derechos, pudieran ir a comprar alimentos y de esa manera poder asistir a sus hijos y a sus hijas. Lo que estamos haciendo ahora es ese instrumento que se creó apenas asumido nuestro gobierno, es a partir de la escucha cotidiana de tanto el ministro como nosotros y nosotras desde ANSES, de encontrar dificultades en esas familias que iban a comprar con la tarjeta alimentar, porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, lugares, supermercados y lugares que tuvieran postnet, y eso complicaba la diaria, porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes del barrio, en la verdulería. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es trasladar ese monto de ingresos a la
al cronograma de pagos, pero además al instrumento de la asignación universal, que es la tarjeta que ahora puede ser utilizada para sacar dinero, pero además para comprar con débito. Ampliamos el instrumento con el que se pueda utilizar el dinero. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque durante el gobierno anterior, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, la asignación universal por hijo perdió 20 puntos de su capacidad de compra, de su valor adquisitivo, para lo que alcanza el dinero de la asignación universal. Y ustedes saben que entre asignación universal y tarjeta alimentar, esos dos montos sumados ya hacen que desde que asumimos nuestro gobierno en diciembre del 2019 hasta ahora hayamos aumentado en un 110% esa capacidad de compra. Lo que estamos haciendo a partir de hoy es que ese dinero que está impactado en la asignación universal por hijo a través de un programa alimentario del Ministerio de Desarrollo Social, con presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, sea más accesible para las familias de la asignación universal, porque ahora en la tarjeta de la UH podés comprar con débito o sacar el efectivo y comprar en los comercios. Porque además somos un gobierno que está preocupado y piensa estrategias para poder defender el bolsillo de las familias argentinas. Por lo tanto, ya notamos que el instrumento tarjeta alimentar vaya directamente a las compras de supermercados. Era muy concentrado ese instrumento, esa compra. Eso servía para comprar nada más que en el súper y eso no ayudó a que podamos tener una política de contrainflacionaria o una política de acceso a los alimentos. Por eso esta medida, como bien explicaba el ministro de Desarrollo Social, tiene que ver con dos objetivos: garantizarle la posibilidad de administrar sus recursos a las familias que menos tienen de la Argentina. Los titulares de la asignación universal, el 94% mujeres, son mujeres jefas de hogar, mujeres que se hacen cargo de sus hijos y que no tienen trabajo registrado. Bueno, lo que estamos haciendo es simplificando para que puedan administrar en el mismo cronograma que la asignación universal el dinero que se incorpora por tarjeta alimentar. Estamos hablando de chicos y chicas que se merecen tener políticas de seguridad alimentaria, que se merecen comer en su casa, que se merecen estar cuidados por su familia, y somos un gobierno que a partir de escuchar y a partir de ir viendo cómo fortalecer esa economía que se da en los comercios de proximidad, en los comercios del barrio, sabemos que esta modificación de sumar y unificar los dos calendarios y las dos formas de cobro de tarjeta alimentar y asignación universal va a traer muy buenos resultados. Así que gracias por permitirnos compartir esta buena noticia para las familias argentinas. Directora, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Paula Larruz, de Radio 10. ¿Cómo piensan que esta iniciativa va a impactar en la inflación y cómo van a trabajar para que el aumento de los precios justamente no licúe esta iniciativa? Bueno, está claro que estamos en unos minutos viendo cómo se va a desarrollar una reunión del secretario de Comercio Interior con los empresarios de los alimentos. Yo una sola reflexión. Durante toda la pandemia, el Estado Nacional hizo lo que tenía que hacer, entre otras cosas, asistir a las empresas para sostener a los empleados, a sus empleados. Muchas de ellas seguramente han sido empresarios de los alimentos, ¿no? Me parece que también es un buen momento para poder hacer una devolución, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es ayuda y es ayudar, ¿no? Es solidaridad. Necesitamos solidaridad por parte también de los empresarios de los alimentos, ¿no? Hay millones de argentinos que la están pasando mal. Estas decisiones que toma el presidente de la Nación, tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir fortaleciendo, seguir cuidando el bolsillo, seguir garantizando ni más ni menos que los alimentos de las nenas y los nenes, chicas y chicos de la Argentina, de las familias en definitiva, ¿no? Así que bueno, confiamos seguramente en esa mesa de diálogo, en esa mesa de acuerdo. Creemos en un Estado que tiene que controlar, creemos en más Estado y en más estados municipales, estados provinciales, que asuman la responsabilidad todos juntos de cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos. Y reitero, durante la pandemia hemos acompañado, como corresponde y como había que hacer, a muchas empresarias y empresarios para poder sostener el empleo de sus trabajadores. Bueno, es momento también de que nosotros veamos en esta etapa de esta pelea contra la inflación y los precios de los alimentos, acompañamiento por parte de los empresarios y las empresarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Asís de TN, para el que quiera responder. La herramienta esta de política pública, que entiendo viene de la gestión anterior del Ministerio,
tenía como, entre otras cosas, un objetivo muy claro que era, digamos, controlar, en cierto modo, que aquellas cosas que se compran con la tarjeta alimentar sean, digamos, cuestiones vinculadas al consumo del desarrollo de una familia, vinculadas a la alimentación, y cuidar que no se destine la tarjeta alimentar a la compra de alcohol o de otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con eso. ¿Cómo van a hacer ahora con esta modificación para no caer en ese obstáculo de factibilidad, por decirlo de alguna manera, socioeconómica, ¿no? De no caer en ese tipo de cuestiones que no tienen que ver con la alimentación o con el desarrollo sano de una familia? Bien, qué buena pregunta, porque este mes de octubre cumplimos 12 años de la asignación universal por hijo, y en su momento esa discusión también se dio en el marco de la implementación de la política pública, y la historia demostró que las familias son responsables en el uso del dinero para justamente ver felices a sus hijos y sus hijas. No hay ningún antecedente, ningún registro, ni ninguna comprobación empírica, ni ningún supuesto técnico que haga pensar que cuando hay necesidades en una familia y cuando hay necesidades en los hijos, en las hijas, niños, niñas y adolescentes de las familias, el dinero se use mal. El dinero se usa para ver desarrollados los destinos, los futuros, los proyectos de las familias argentinas, y en el caso de las familias argentinas que tienen asistencia del Estado para ver crecer felices a sus hijos y sus hijas, el dinero se usa para eso. Por lo tanto, podemos decir con absoluta tranquilidad, pero además con absoluta convicción, que la asistencia a quienes menos tienen en la Argentina siempre es utilizada correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? Bueno, en el destino de ver mejor calidad de vida diaria de cada uno de esos nenes y de esas nenas. Así que, en principio, no hay preocupación por qué se va a consumir, y además, esto de siempre hacer hincapié, y lo ato con la pregunta sobre la inflación anterior, que desde el gobierno también tomamos nota de que cuando tenemos posibilidades de elegir y las familias, las mujeres, recorremos lugares para buscar precios porque estamos muy preocupadas por alimentar a nuestros hijos y a nuestras hijas, no por gastar el dinero en otras cuestiones, sino justamente por la alimentación. Esto de tener un instrumento que es el dinero en efectivo para poder elegir el mejor lugar con mejores precios, para poder elegir dónde comprar la carne, la verdura, dónde comprar la leche, es muy importante, no solo porque podemos elegir calidad en nuestros alimentos, sino además porque podemos elegir precio, y eso en la Argentina es sumamente importante en materia de cuidado del bolsillo de las familias argentinas, que es de las principales preocupaciones de nuestro presidente de la Nación. Entonces, lo que estamos garantizando ahora es que la administración del recurso, que va en 2 lugares hasta ahora, la tarjeta de la asignación universal por hijo, vale decir una cuenta de CBU para las mujeres argentinas que tienen chicos y chicas a cargo, menores de 18 años, y la tarjeta alimentar para mujeres argentinas titulares de la asignación universal que tienen chicos hasta 14 años, que si tienen un nene son asistidas con 6.000 pesos, 2 hijos con 9.000, 3 hijos o más con 12.000 pesos, puedan además tener la posibilidad de administrar ese recurso, de administrar ese dinero para comprar con mejor precio y de mejor manera y de mejor calidad los productos para llevar a la mesa. Porque ¿qué nos imaginamos en la reconstrucción argentina? Bueno, familias que, aunque estén pasando dificultades económicas severas, como puede ser las familias que hoy no tienen un trabajo registrado, puedan tener en la mesa de su casa, de su hogar, un plato de comida para sus hijos, y empezar a dejar atrás la Argentina en donde los hijos y las hijas de los que menos tienen tenían que ir a comer a otro lugar. Esa es la vocación, y con esa vocación se construyó la política alimentaria más importante, que fue la tarjeta alimentar. Con esa misma vocación, ahora la tarjeta alimentar va a ser un dinero que va a estar en la cuenta y con el cronograma de pago de la asignación universal, justamente para que las familias argentinas puedan administrar mejor sus recursos y puedan acceder mejor a alimentos de calidad y a bajo precio. Buenas tardes, directora, ministro. Sé que esto no se entiende nada. Les quería consultar en línea con respecto a lo que decían de la inflación. Está también un tema que no sé si ustedes tratan, el ministro Zabaleta, con Mercedes Malcó de POM, de la FIP, que es, cuando hablamos de alimentos, aparte de lo que se está negociando ahora, intentar controlar la suba de precios,
Hubo muchas remarcaciones, el propio Feletti lo dijo, la inflación del mes que viene va a ser más elevada por ahí. El tema del IVA, ese tema lo están tratando, el impuesto al valor agregado, ese 21% que también hace que los precios sigan aumentando, ya que ustedes tendrán previsto obviamente ajustar y aumentar si es que la inflación llega a ser más alta. Y la segunda pregunta, para quien quiera contestar, es cómo se va a controlar el tema de los acuerdos que se hagan de precios. Y por último, al ministro Zabaleta, ¿qué le responde a todos aquellos que dicen que estas son medidas clientelares, electorales, etcétera? Empezamos por la última. Dijimos cuando comenzamos la conferencia de prensa que el presidente de la Nación, entendiendo el problema que tenía la Argentina, ¿no?, fundamentalmente de hambre y de pobreza, puso en marcha esta política enorme y tan importante que ha sido la tarjeta alimentar, ¿no? Ese monto se implementó y la tarjeta se implementó allá por enero o febrero del año 2020, o sea, no hay ningún tipo de medida electoralista o como la quieran llamar. O sea, ha seguido vigente todos los meses durante la pandemia, se ha fortalecido, ha tenido, por supuesto, aumentos en función de lo que decía Fernanda, ¿no?, de las escalas a partir de mamás con un hijo, mamás con 2 hijos y más de 3 hijos, ¿no? Así que es una medida que tiene que ver con, insisto, ¿no?, con que algunas, concretamente, ¿no?, digo, y hablando muy simple como corresponde, digo, hay almacenes de barrio, hay carnicerías de barrio, gloria, que no tienen postnet. Era muy dificultoso poder sostenerse en una pandemia y fundamentalmente en la salida, ¿no?, con lo complicado que está todo, ¿no? Así que esto representa poder ir y les pedimos a las mamás, a los papás, a los beneficiarios que vayan al mercado del barrio, del consumo, que vayan a la feria popular, que vayan al emprendedor y a la emprendedora, a esa economía popular que tanto ha logrado sostener tantas familias durante la crisis de pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, repetímela. Sí, estamos teniendo reuniones. Sí, hay una decisión de AFIP que está vigente, en donde en este caso mamás van a tener la devolución del 15% del IVA con un tope de hasta 2.400 pesos, ¿no? Con un tope de hasta 2.400 pesos se les va a devolver el 15% del IVA y por supuesto que seguimos trabajando, como decía Fernanda, ¿no?, en cuidar el bolsillo y fundamentalmente en generar siempre políticas que tengan que ver con salir de esta crisis a millones de argentinos. Bueno, habría que preguntarle al secretario Feletti, nosotros lo vamos a acompañar, en las medidas que tome a controlar. Estamos convencidos que esto que está pasando, con poder unificar en la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, va a ayudar mucho a que podamos acompañar esto que tiene que ver con un problema que es los precios de los alimentos, que son los precios de los alimentos. Última pregunta. Buenas tardes, ministro y director ejecutivo Ezequiel Chavay del diario El Cronista. Para cualquiera de los dos que quisiera responder, quisiera saber si evalúan o si toman nota precisamente del incremento del precio de los alimentos en hacer una actualización del monto de la tarjeta alimentar en base a la progresión que tiene la canasta básica alimentaria. Y precisamente para el ministro Zabaleta está circulando un borrador del decreto que firmaría el presidente para convertir los planes sociales en empleo. Si nos podría detallar cómo impactará esto en los planes que ya tiene el ministerio, en lo que tiene que ver con capacitaciones e inserciones en empleos formales. Gracias. Bueno, empezando por la última, vamos a dejar que Fernanda conteste la primera. Nosotros ya hace 2 meses comenzamos con distintos sectores de la producción y del trabajo a este camino que el presidente nos pidió, que es transformar plan potenciar trabajo, salario social complementario en salario de convenio. La experiencia comenzó con los productores rurales, con un gremio específico en el sector de la cosecha, alrededor de 50.000 beneficiarias y beneficiarios de Plan Potenciar Trabajo, que hoy pueden estar a partir de una decisión del Estado, ¿no?, a partir de un pedido de los productores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el gremio correspondiente, trabajando en la cosecha con el salario de base Plan Potenciar Trabajo. O sea, están cobrando el salario de convenio.
hace cosa de 15 días en el sector de la construcción, con la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción, en el mismo sentido, con el sindicato capacitando, cupos de lo que es la bolsa de trabajo de la Unión Obrera de la Construcción para que beneficiarios del salario social complementario, plan potencial de trabajo, se incorporen al sector de la construcción, sector que está muy dinámico. A marzo del 2020, 80.000 puestos de trabajo menos en la construcción. A agosto del 2021 se recuperan los 80.000 puestos de trabajo, más 10.000 puestos de trabajo más. Y la semana pasada, con el sector gastronómico, con el sector del gremio de los trabajadores gastronómicos y las 7 cámaras hoteleras gastronómicas, en un rubro que mostró el fin de semana largo el impacto que ha tenido, ¿no?, con argentinas y argentinos volviendo al turismo, ¿no?, con las distintas medidas, incorporando también beneficiarias y beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo al sector de la gastronomía, servicios. Esto impacta mucho también en la cantidad de empleos hacia las mujeres, ¿no? Así que venimos y vamos a seguir sector por sector, trabajando para hacer acuerdos. Esto es una mesa con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con los sindicatos de cada uno de los sectores, con las cámaras empresariales y, por supuesto, el Estado, que a partir de que el presidente decidió una normativa, vamos a ir transitando este camino. Sabemos que hay una ley presentada, está bien, va en la misma línea. Lo que está claro es que cada sector del trabajo tiene su propia modalidad de contratación, su propia cuestión vinculada al género, su propio tiempo de contratación, así que sector por sector, en cabeza del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, está esta tarea de incorporación de planes sociales a empleo genuino. Me quedó una. Quedó una. Perdón, ya. Era una, pero metió 2, con habilidad el periodista. No, primero contarte que la canasta básica por niño equivalente alimentaria, la canasta básica alimentaria, durante el gobierno anterior la UH alcanzaba para el 80% para cubrir esa canasta alimentaria. Hoy la canasta alimentaria entre asignación universal por hijo y tarjeta alimentar cubre un 172%, o sea, nosotros estamos tranquilos, seguros y seguras que estamos haciendo lo correcto en relación a que las familias argentinas para sus chicos y chicas tengan lo que necesitan justamente para garantizar la canasta básica de alimentos, ¿no? Lo indispensable para poder alimentarse y estar sanos. Por supuesto, la asignación universal por hijo, todos sabemos, se actualiza trimestralmente a través de la fórmula de movilidad. O sea que además damos por hecho que vamos a seguir reconstruyendo la Argentina de tal manera que la variable que en la fórmula de movilidad pesa en un 50%, que es justamente el incremento y la recuperación de la Argentina a partir de los ingresos que tiene nuestro organismo, puedan ir arrojando buenos resultados trimestralmente en el aumento de la asignación universal por hijo, como de las asignaciones familiares, como de las jubilaciones y de las pensiones. Todo esto para decir que hay casi un 90% de chicos y chicas que son asistidos con la asignación universal por hijo, que hoy tienen un 172% de la canasta básica alimentaria por niño equivalente en la Argentina, porque son los chicos de 0 a 14 años. Y que los chicos que tienen de 14 a 18, que tienen su asignación universal por hijo, van a ir viendo cómo trimestralmente va a ir aumentando ese incremento, los titulares del derecho, obviamente, que son sus padres mayores de edad, para poder seguir siendo asistidos por un Estado que está comprometido en llegar a todos y a todas. Que no nos quede nadie afuera, pero sobre todo de poder abrazar sistemáticamente con políticas públicas a los niños y niñas de la Argentina, porque por supuesto son una prioridad y son centrales en la agenda de nuestro gobierno, y por lo tanto todo lo que haya que hacer para seguir protegiéndolos lo vamos a ir haciendo con las medidas que se van tomando desde el gobierno, con la decisión política del presidente de la Nación. Gracias. Gracias. Muy amable.